Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra hermana favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy vamos a hablar sobre el mapa de Valguero que se viene para Arswell Ascended, que puede tener cambios, sí, puede tener cambios, porque ya hemos visto cambios en mapas que han salido de Volvet. En el Ascended han tenido cambios, y este último, Ragnarok, es una referencia, ¿no? O sea, donde nos tenemos que fijar qué han añadido en Ragnarok, ¿no? Pues, ¿qué han añadido, no? Pues han añadido que viene siendo, pues, islas nuevas, ¿no? En Ragnarok, por lo que hemos visto. Bien, hemos visto lo que viene siendo, pues, eso, ¿no? También en lo que hemos visto son, pues, cosas que no había en Ragnarok, por ejemplo, las gemas, la marea fúngica y cosas de estas en Ragnarok que no habían. No habían estas cosas en Ragnarok, ¿no? Y alguna criatura que yo recuerde ahora mismo que no estaba en Ragnarok, no me viene ahora a la cabeza ninguna, pero creo que hay criaturas en Ragnarok que no estaban en Ragnarok. Y aquí en el Ascended sí que están. ¿Por qué? Bien, tiene una explicación. Creo que sí. Creo que está la cabrita de Aberration, creo. Y alguno más que han añadido y no me acuerdo ahora. Si os acordáis vosotros, dejadme en los comentarios. Más que nada, porque ahora mismo no se me viene en la cabeza ninguna criatura de otro mapa que no estaba en Ragnarok. Bien, vamos a hacer memoria, ¿no? Porque aquí os vengo a traer una exclusiva que a lo mejor se cumpla, ¿vale? No estoy hablando de datos oficiales, pero es un presentimiento que tengo. Porque ya lo he visto con Ragnarok. Y todo el mundo lo ha visto con Ragnarok. Pero con Valguero también van a cambiar cositas. ¿Qué cositas, no? ¿Me estás diciendo? Bien. Vamos a hablar en el vídeo. Vamos a hablar lo que viene siendo, pues, de Valguero para Ascended. Porque va a ser algo muy especial. Seguramente que algo se están guardando y Valguero va a venir, pues, con nuevas cosas. Y ahora os explico qué cosas. Así que gente, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo de Ark. También deja tu like para que YouTube lo recomiende a más gente. Y también comparte con vuestros amigos el vídeo. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Y bien gente, aquí os vengo a traer lo que viene siendo, pues, una cosita que hicieron con Valguero, ¿vale? Y si os acordáis muy bien, Valguero, cuando salieron de Volvet, pues hay criaturas que quitaron. Por ejemplo, los grifos, que salen en el T de lo que viene siendo de Valguero, ¿no? Los quitaron. ¿Por qué? Porque era exclusivo de Ragnarok. También, ¿qué quitaron también? Quitaron lo que viene siendo los dragones de roca. ¿Por qué? Porque Aberration era de pago. Aberration vendiera, ¿vale? Lo que quería, que vendiera, ¿vale? Y por eso quitaron los dragones de roca, quitaron las Reaper, aunque las Reapers pues no caben en este mapa, o sea, no caben. Así que en Valguero Reapers no va a haber en el principio. Y bueno, lo que sí pueden haber en este nuevo Valguero son dragones de roca en su respectivo sitio, que estaba hasta listo, o sea, es que estaba el sitio de lo que viene siendo de los dragones de roca, o sea, estaba listo. Está ahí en el mapa. Si vas a Valguero, vas a la zona aberrante, donde hay radiación, donde está uno de los artefactos. Hay huecos para nidos de dragón de roca, pero los quitaron. ¿Por qué? Porque Valguero era de, bueno, Aberration era de pago. ¿Y qué había en Aberration? Los dragones de roca. Si querías un dragón de roca, tenías que pasar por caja. También lo hicieron con Crystallize. Hasta lo que es los Fjordur, no pusieron los dragones de roca en un mapa gratuito. Pero después me dicen, no, es que el Evolve nunca fue pay to win. Madre mía, si fue pay to win y no te das ni cuenta. No te das ni cuenta, porque si tú no tienes el mapa, ¿cómo consigues tú las criaturas de Aberration? Dímelo.
dímelo, es que, madre mía. Como estoy viendo aquí, ¿vale? Esto es un mod que hicieron después de que saliera Valguero, para que la gente pudiese jugar en este mod de Valguero, con las criaturas que quitaron. Y también añadieron otras de lo que viene siendo de Extinction, ¿no? Que salió pues a los meses después de Valguero, porque claro, primero vino Valguero y luego salió Extinction a los meses, ¿vale? O sea, aquí está, ¿no? Bien, como podéis ver, los drones de roca, esta era su zona, ¿vale? Esta es su zona de los drones de roca, que estaba lista. Y bueno, lo que viene siendo pues esta zona estaba lista para los drones de roca. Estaba lista y no pusieron los dragones de roca. No los pusieron, los quitaron. Así que muy posiblemente en el Ascended sí tengamos dragones de roca en Valguero, ¿ok? Para mí que va a haber dragones de roca. También Deinonychus aberrante no sé si lo meterán al final, no lo sabemos. Puede que lo metan, o puede que lo metan de mod, o vete a saber, ¿no? Pero una posibilidad de que metan el Deinonychus aberrante es una posibilidad. Posiblemente, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está, en el aire. También grifos, seguramente que grifos sí habrán esta vez en Valguero. En Valguero habrán grifos muy seguramente, así que posiblemente haya un grifos en Valguero. Luego, ¿qué más? Esto sí, ya los pluminosos creo que habían ya en Valguero, creo, si no creo recordar. Creo que ya habían pluminosos. Búhos posiblemente metan, porque ya está Extinction, así que podría haber búhos tranquilamente. En lo que viene siendo pues en la nieve de esto, de Valguero. También Velonosaurus, también pueden haber en Valguero, en la tundra. Hay Velonosaurus, pueden haber perfectamente también, porque ya se lo Extinction y demás. Y gachas, también pueden haber gachas en lo que viene siendo en Valguero. No cabe la mayor duda, sé que puede haber. ¿Vale? Y aquí pues la cabrita, ¿no? Que esto ya estaba, ¿no? Bueno, creo que el pluminoso y la cabrita los quitaron en Valguero normal, creo. Y solamente estaba el bulldog y el lagarto. Creo recordar, ¿vale? Si me equivoco, dejadme en los comentarios, porque no me acuerdo mucho lo que había en Valguero. Y podía entrar en este mod, pero está acuática y no se puede entrar. Seguramente no irá este mod, ¿vale? Así que bueno, por aquí pues como podéis ver, si traducimos esto, ¿vale? Dice lo siguiente, ¿no? Importante, si quieres desbloquear engramas de extinción, bueno, sí, que si quieres desbloquear los engramas de extinción en este mapa, pues tenía que ser con un mod o una configuración, ¿vale? Como dice aquí, mod o configuración, que no me sale la palabra. Y también no añadirían Reapers porque la zona de aberración es pequeña, así que Reapers no esperemos en Valguero, ¿no? ¿Qué podemos esperar en Valguero? Pues podemos esperar lo que me hizo pues dragones de roca, sí, posiblemente, porque está su zona. O sea, si no meten dragones de roca aquí en el Ascende, que están gratuito y en Aberration, sería una zona tonta, ¿no? O sea, ¿para qué pones radiación en una zona que no hay nada? O sea, pon los dragones de roca ahí, en la zona donde le toca, ¿vale? Managars también, posiblemente metan Managars, ¿vale? Gerentes son Managars en español. Así que bueno, Managars es posible que metan también en la nieve. Que pueden meter también los Gasbacks, los Moreatops, los sin nombre, para poder alimentar a tus dragones de roca, los Velonosaurs, los búhos de nieve, los gachas, ¿vale? ¿Cuánto es gacha? Ok. Basiliscos que habían, ¿vale? Basiliscos que habían, los grifos, las cabritas, los pluminosos y los gusanos de hielo. Creo que los gusanos de hielo sí cabían en una cueva. No habían gusanos de hielo, pero aquí, en la expansión de este mapa de Valguero, sí había lo que viene siendo una cueva con gusanos de hielo.
que la quitaron en el mapa oficial. Pero ¿por qué quitaron zona de Valguero, no? O sea, ¿por qué quitaron zonas de Valguero sin ninguna razón? ¿Por consola? Después hay mapas más grandes con todo, o sea, ¿por qué quitaron zonas, no? Igual en este mapa de Valguero que se viene para la Ascended sí coloca las zonas que quitaron, ya sea lo que viene siendo la zona de la playa, ¿vale? Que ahora veremos el mapa, y algunas cuevas más, ¿no? Que además aquí dice que traerían megalosaurus aberrantes y megalanias aberrantes, ¿vale? En posteriores parches para agregarlos en cuevas futuras, nuevas cuevas. O sea, pueden traer perfectamente este mapa de Valguero, este mod, en el Ascended. O sea, con todo lo que traía el mapa original, ¿vale? Y se usó el 30 de junio, o sea, de 2019, que Valguero salió más o menos para esa fecha. Para esa fecha salió Valguero en PC. Si no recuerdo mal, creo que fue la última semana o... No, creo que fue el día 11 de junio o algo así. Salió Valguero, ¿no? Bien, vamos a ver el mapa de Valguero, ¿ok? Bien, este es el mapa de Valguero, ¿no? ¿Qué es lo que quitaron exactamente, no? Bien, si veis aquí, esta zona de aquí, aquí pues hay una costa aquí, una playa, que esto era un túnel subterráneo y puede llegar a la costa también. Creo recordar que dijeron que aquí había un túnel, pero aquí lo cortaron y sales aquí. Así que hicieron más pequeño el mapa, ¿no? Además que Ragnarok, por ejemplo, añadieron nuevas islas y cosas, ¿no? ¿Por qué no van a añadir nuevas zonas aquí en Valguero? O sea, pueden ampliar la zona de nieve, pueden ampliar esta zona de aquí, tener todo esto de aquí, o sea, que sea más grande Valguero y añadan nuevas cosas, o sea, nuevos lugares, para que no sea el mismo mapa, ¿vale? Y luego, pues en el agua, pues pueden añadir más cosas, en la zona aberrante que está aquí, la cueva de Aberration, que es esto de aquí. Bueno, esto de aquí en vez de Aberration, podrían añadir pues otra zona, de Aberration y demás. O sea, pueden hacer muchas cosas, pueden ampliar el mapa mucho más. O sea, puede ser perfectamente un mapa muy bueno Valguero al final. Luego en el Redwood también por aquí, que había una zona aquí, ya me acuerdo, que se podía ir. Si atravesabas la pared, veías que había más mapas por aquí, ¿veis? Esto es el charco de aquí, por ejemplo, esto no se podía llegar. Y aquí hay una zona nueva, o sea, como podéis ver, el mapa de Valguero se puede ampliar. Además, ¿qué criaturas más pueden poner? El Jilin, podían ponerlo en la zona de Aberration. Podían poner, no sé, pues en el agua Shactosaurus, por ejemplo. El Gigantoraptor estará fijo. ¿Qué más? Fasolazucus. No creo que metan Fasolazucus. No hay desierto para eso, así que Fasolazucus aquí no. Y no sé, ¿qué más pueden meter? Maiguana, podría ser. Bueno, es que Maiguana es de un mapa de pago. No creo que quieran perder ventas, así que Maiguana de momento no. Pero Maiguana podría haber salido perfectamente en Ragnarok, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque quiere que pagues, ¿vale? O sea, así funcionan las empresas, más que nada. Así que bueno, es esto, que van a venir nuevas cosas para Valguero, van a venir cositas para Valguero y ya sabéis, el mapa se va a ampliar, van a venir nuevas criaturas, van a añadir las que quitaron en el Evolved, muy seguramente, ¿vale? Reaper no esperéis, ya sabéis, la zona aberrante de Valguero es pequeñita, no es grande para hacer ahí que haya 1000 Reapers, así que quién sabe, a lo mejor ampliando la zona de Aberration, a lo mejor pueden añadir Reapers en algún lado, en algún lugar, puede, pero veo más los dragones de roca, así que ahí está, tendremos todo esto, además que en Valguero los niveles serán tipo Ragnarok, Astraeo y Descenter, que salen fácil los 150 o 145 o 140, así que bienvenido sea todo lo que venga para Valguero. Así que gente, vamos a esperar que falta más o menos un poquito más de un mes para que salga Valguero, pero bueno, aquí dejo este vídeo.
hablando sobre las cosas que pueden venir para Valguero. Y soy la primera en decirlo. Y soy la primera. Así que bueno, veremos a ver, ¿no? Si sale todo esto, pues aquí queda el vídeo. Si no sale nada al final, pues nada, habrán desperdiciado un mapa. Ya está. Es lo que tienen que hacer, añadir cosas. ¿Vale? Tienen que añadir lo que quitaron de Valguero de Volvet y añadirlo en el Ascender. Ah, y dragones, veneno y eléctrico, no creo que los añadan, ¿vale? Queda fuego y hielo nada más aquí. Así que bueno. Aunque bueno, a lo mejor después ponen una zona de esteros eléctrico y veneno, o sea, locuras pueden hacer. Así que bueno, gente, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribiros más gente y nos vemos en el siguiente vídeo. Y por cierto, dejadme en los comentarios si pensáis como yo. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.